Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar presentes y vamos a compartirles. En parte es una visión, en parte es ya algo concreto que vemos que va tomando forma este movimiento, esta comunidad, que es una forma de pensar que va en la misma sintonía de mucho de lo que estamos escuchando aquí. Reimagina es un foro natural para la conversación que vamos a tener. Es un foro de conexión y mucho de lo que ha surgido de Responsive es parte del resultado del poder de la conexión. Entonces, permítanme compartir pantalla. Tenemos preparada una presentación. Aquí está. Y me gustaría compartirles que hemos diseñado este espacio para que sea lo más dinámico y de conversación posible, ¿ok? Entonces, si tienen ahí para anotar, también va a ser muy valioso. Estupendo. Muy bien, pues nuevamente bienvenidos a este segmento de Reimagina 2020, esta cumbre mundial que nos da el foro, nos da todo el contexto para estar en conexión y para seguir avanzando en el deseo que nos une a todos los que estamos aquí por generar mejores lugares de trabajo, mejores organizaciones, mejores maneras de elevar al espíritu humano en todo aquello que sea el colaborar. Así es que vamos a hablar sobre la organización responsiva, sobre esta visión de lo que consideramos es muy importante establecer como principios que independientemente de cuál sea la estructura, cuál sea el modelo de los muchos que escuchamos hoy día en el entorno, hay ciertos principios que se repiten. Entonces, lo hacemos desde la perspectiva de Responsive.org, que es un movimiento que se sustenta en una comunidad para desarrollar un lenguaje común, y esto es importante. En la medida en la que vamos unificando nuestro lenguaje, vamos unificando nuestra visión y nuestra intención. Y todo movimiento, sobre todo a escala global, generalmente se va unificando a través del lenguaje. Y empezamos a encontrar vocablos, palabras con significado importante que nos van conectando, como la autogestión, como el propósito, como la transparencia y demás. Entonces, eso es lo que busca Responsive. Responsive nace en los Estados Unidos después de que varios líderes de pensamiento de diferentes lugares del mundo se reúnen y aportan sus mejores ideas. Después de ese evento que se hace evidente lo mucho que hay detrás de este concepto de mucha gente que está pensando y deseando mejores organizaciones, se ceden estas ideas, lo que surge de ese evento, y de ahí surge el movimiento Responsive. Se crea, pues digamos, el sitio web Responsive.org, que es donde nos ligamos, y posteriormente, a través de conferencias y eventos, es que se va haciendo esta conexión. Así es como Responsive.org, a través de conexiones, llega a México, y Priscila y yo tenemos el gusto de representar a Responsive en México. Hemos desarrollado ya algunas actividades. En 2019 logramos un evento muy significativo en la ciudad de Monterrey. Tuvimos un lleno superior al que esperábamos, fue mucho eco el que se generó, y el movimiento en otras ciudades ha avanzado también. Porque lo que hace este movimiento, al igual que Reimagina, es no tiene una prescripción específica, no establece pasos concretos que tienen que seguir las organizaciones. Hay mucho allá afuera que más bien movimientos como el nuestro, al igual que Reimagina, es un nodo de conexiones lo que estamos haciendo. Entonces, Pris, si me haces favor de introducirte tú también. Bueno, pues mucho gusto. Mi nombre es Priscila Porcini. Yo en este momento el rol que juego es de consultora humana, es decir, doy acompañamiento a través de coaching y en desarrollo humano y consultora de negocios conscientes. Yo inicialmente estudié Derecho y luego pasé por toda una situación de burnout, y al descubrir mi propósito me di cuenta de la importancia de trabajar con organizaciones para beneficio del ser humano, ¿no? Para encontrar cada uno nuestro camino, nuestra plenitud, y en Responsive he encontrado también
un medio para eso. Entonces, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Pris. Yo soy Víctor Vargas y también viví la fortuna de formar parte de organizaciones, de vivirlas desde adentro, de encontrar pues, las ventajas que tiene participar en compañías que tienen propósitos nobles, pero también pues, viví la realidad de eso que hace muchas veces que no disfrutemos el trabajo en cierto tipo de organizaciones. Finalmente, eso me lleva a descubrir mi propósito, que está en el coaching y la consultoría, y así es como me independizo y pues para mí toma un significado muy importante desde afuera, seguir vinculado al mundo de los negocios, al mundo corporativo, aportando el valor que puedo darle a las organizaciones y a los individuos para que revelen su mejor versión. Entonces, eso es lo que me une en su momento a Responsive cuando entro en contacto con ellos. Así es que aquí estamos aquí para compartir con ustedes esta visión. Vamos a iniciar y quiero empezar por plantearles esto. Si vamos a hablar de organizaciones, pues esta es como que una de las imágenes más típicas que representa a una organización moderna, digamos. Quiero aquí hacerles una pregunta. Viendo esta imagen, ¿no? Que nos da una idea de una organización, pues se ve de buen tamaño. ¿De qué año dirían ustedes que es esta empresa? Dada la estructura y el tamaño que tiene, más o menos, ¿de qué fecha creen que es este organigrama? Las tasas son variables. Pues podría ser una de este año incluso, ¿no? Una muy grande tal vez. De este año, dice Liz, exactamente, bueno, cuando hablamos ya de cómo están las cosas, ¿verdad? Pareciera un poco la situación. ¿Quién más? Liz dice 2020. ¿Quién tiene otra fecha en la mente? Vamos a ver. Los 80s, 90s. 80s, 90s, dice Jaime, muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más tiene alguna idea? Por allá, a ver. Maximiliano, ¿tú qué pensarías? ¿Que esta empresa de cuándo será? Igual me da la impresión de 80s, 90s. 80s, 90s, ¿verdad? Ok, bueno, pues resulta ser que este es un organigrama real de una empresa de 1910, ¿ok? Y es ahí por donde empezamos, ahí empieza la historia. Por supuesto, siempre tenemos que honrar el pasado, y esta manera de organizarse fue un gran avance. Fue un gran avance en su momento, que era lo que requería la humanidad a inicios de 1900, de ese siglo, y cumplió su propósito. El asunto es que ese modelo operativo ya en la actualidad nos damos cuenta que está basado con mecanismos que se le llaman comando y control, que eran necesarios en aquellos entonces. Recordemos que la población estaba cambiando del campo, por así decirlo, a las fábricas, ¿no? La revolución industrial, las guerras mundiales, y entonces era el modelo que en aquel momento se requería y fue verdaderamente un avance, un salto cuántico. ¿Por qué? Porque había grandes desafíos complicados, pero relativamente más predecibles que los que tenemos hoy. También se vino dando una aceleración en el ritmo de las cosas, pues después de la Guerra Fría también las cosas empezaron a evolucionar, y después pues vino la caída de la Unión Soviética, vino la globalización del Internet y las cosas se empiezan a acelerar. Y en la medida en que las cosas empiezan a acelerar y que nos empezamos a hiperconectar en el mundo, todo esto se empieza a ser menos predecible. Así es que pues estas prácticas que fueron muy exitosas en aquellos tiempos, hoy día no lo son tanto. Hoy día se vuelve justamente el reto. ¿Cómo evolucionar algo que además fue exitoso? ¿Cómo evolucionar algo que además sentimos conocer bastante bien y se asemeja mucho a la manera en la que incluso funciona la educación, en la que funciona, por ejemplo, la crianza muchas veces, ¿verdad? Con estos mecanismos. Entonces,
Ese es el reto que tenemos las organizaciones actuales, que venimos de este modelo. Estas organizaciones tienen una razón de haber sido diseñadas de esa manera, porque estaban diseñadas con una prioridad, y esa prioridad era la eficiencia. Esa prioridad que hoy día la seguimos escuchando pondera muchísimo el que tengamos asegurada una rentabilidad, ¿cierto? Se dice, para que una organización pueda vivir tiene que tener una rentabilidad, lo cual nos lleva también al mecanismo de las jerarquías para poder crecer, para poder tener control de la estructura. El control a través de políticas, procedimientos, de diferentes mecanismos, y un énfasis muy grande en la planeación. Insistimos en planear de tal manera como si pareciera que efectivamente las cosas se van a detener ahí en una foto fija para que nuestros planes se cumplan, ¿verdad? Y mucha secrecía, mucha privacidad, nóminas confidenciales en ciertas empresas, cierta información se puede compartir, cierta información no, ciertas decisiones solo se toman en cierto lugar. Fue la manera en la que fueron operando. Y eso generaba eficiencia para que pudiéramos tener resultados, entre comillas, predecibles. Eso era lo que ponderaba ese diseño. Al paso del tiempo, lo que fue ocurriendo es que esto hizo que los negocios respondieran cada vez con mayor complejidad. En la medida que salían retos, dada esta forma de pensar y de actuar, pues ¿cómo lo resolvíamos? Pues apretando los controles, ¿verdad? Pues haciendo más énfasis en la planeación, y eso lo que fue haciendo fue creando un entorno donde las empresas cada vez han sido más complejas. De hecho, existe un índice, un estudio que mide a través de un índice la complejidad de las empresas. Esto lo ha hecho una de las consultoras pues, de mayor renombre a nivel mundial, el Boston Consulting Group. Y lo que nos dice en términos generales es que la complejidad de las empresas se ha multiplicado por una enorme cantidad, y lo podemos ver hoy día. Entre mayor también el alcance y el tamaño de la empresa, mayor la cantidad de mecanismos de control que se tienen establecidos. Mayor complejo es generar cambio, mantenernos comunicados, alineados. Se va haciendo muy complejo por esto. ¿Y cómo lo vivimos? Bueno, pues es que hemos tratado de resolver esta complejidad en las empresas de diferentes tamaños a través de dos enfoques. Pero el asunto es que estos dos enfoques, ambos, están equivocados. El primer enfoque es el enfoque duro, ¿no? El enfoque duro, y tenemos del otro lado el enfoque suave, ¿no? Como decir mano derecha, mano izquierda. Ese enfoque duro es lo más típico que vemos en las estructuras tradicionales, que es llevar la empresa a través de estructuras, procesos, a través de sistemas, a través de métricas, ¿no? Es ese famoso enfoque duro, enfocarnos en las métricas, cumplir las métricas. Lo importante es dar el número y cumplir la métrica, ¿ok? Que se cumpla el plan por encima de cualquier cosa. Eso evidentemente pues tiene problemáticas, ¿verdad? Genera también muchísimo estrés, genera a veces incluso cierta deshumanización. Y entonces, ¿qué hacemos? Generalmente la humanidad tiene mucho este movimiento de péndulo, ¿no? Vamos hasta el extremo en un sentido, cuando ya lo agotamos y no se puede más, vamos de regreso. No ha sido la diferencia en las organizaciones. Ante esos enfoques duros, pues la presión lleva a que volteemos a ver el otro lado, y es en el enfoque suave es cuando nos enfocamos en la integración de equipos, la parte humana, el contacto, el hacer retiros para tener conversaciones significativas, el enfocarnos en los estilos de liderazgo, las personalidades, ¿ok? Ambos enfoques generan un efecto, pero el tema es que no logramos alcanzar un balance entre ambos enfoques, porque al final del día ambos enfoques están equivocados. Se generan este tipo de dinámicas, como lo que se llama el efecto silo, donde podemos ver en esta imagen pues algo que, si no fuera dramático, sería cómico, ¿verdad? Porque realmente ocurre mucho, y los que hemos trabajado en organizaciones lo sabemos. Parece increíble que estando en la misma organización se den dinámicas como la que representa la caricatura: 4 personas en un barco, 2 en la proa, 2 en la popa, y en la popa se está hundiendo, hay un agujero, ¿verdad? Que está hundiendo al barco. Las 2 personas que están ahí están apuradas tratando de sacar el agua, mientras las que están en la proa viéndolos
lo único que alcanza a decir uno de ellos es: me alegra que al menos el agujero no está de nuestro lado, ¿no? Esto es muy común en las organizaciones y no es necesariamente un tema de buenas o malas personas. Es un tema de el diseño que tienen las organizaciones actuales o las organizaciones tradicionales, nos lleva a esto. Dado que lo importante es el número, el objetivo, se genera esta fenomenología donde me es más seguro aferrarme a cumplir lo que se me exige por estructura, por compromisos, que hacer lo que haría más sentido, ¿verdad? Al final todos estamos en el mismo barco, es lo que haría más sentido, todos debiéramos sacar el agua, pero es increíble y lo vemos una y otra vez en las organizaciones, cómo los comportamientos se ven exactamente igual que en esta caricatura. El asunto entonces es que, aunque lo hemos querido controlar con estos enfoques suave y duro, ambos enfoques están equivocados porque ambos pretenden manipular el comportamiento humano, manipular la actitud y la conducta a través ya sea de incentivos económicos, incentivos materiales extrínsecos, o bien pretenden de alguna manera llevarnos a estados emocionales, a conversaciones, a compromisos morales que no son sustentables, que luego la estructura no puede sostener. Así es que entre los muchos pensadores y filósofos, cito a Fred Kaufman, que me parece tiene mucha relevancia por varias razones. Uno, este es un evento latinoamericano, este es un movimiento latinoamericano porque creo que muchos de los que estamos aquí sabemos que cuando se habla de estas cosas, de estos temas, generalmente se habla de teorías que vienen del extranjero, que vienen de Estados Unidos, de Europa o tal vez incluso de Asia. Generalmente se habla de personajes y autores que no son de Latinoamérica y generalmente se habla de ejemplos también que no son de nuestras latitudes, que ni siquiera están en español muchos de ellos. Fred Kaufman me parece relevante porque lo que muchos no sabían, y me incluyo en ellos, por mucho tiempo pensé que Fred Kaufman era un gringo, un americano o europeo, y como además tiene mucho material en inglés, eso es lo que pensaba. Pero viene totalmente al caso porque Fred Kaufman se le ha titulado así, el coach argentino que asesora a Google y a LinkedIn. Es mucho más que eso. Realmente Fred Kaufman se ha vuelto un filósofo de los negocios, un filósofo moderno. Reed, el hombre que fundó LinkedIn, le llama el máximo sacerdote del capitalismo. Es muy interesante las teorías de Fred Kaufman y han inspirado muchísimo la evolución de compañías como Google, como LinkedIn, como Facebook, y ha sido fuente de inspiración para muchas personas en América Latina también. Entonces, por eso lo cito, hay 3 libros relevantes de él: el Metamanagement, la empresa consciente, y el más reciente es La revolución del sentido, del cual salen ideas muy interesantes. ¿Qué nos dice Fred Kaufman en La revolución del sentido? Voy a resumir una historia que él detalla muy bien, pero él dice, una de las problemáticas en las empresas que hacen que se vea este fenómeno del agujero en el bote, y de qué bueno que no está a nuestro lado, es que tenemos una confusión con el significado de nuestro trabajo en las empresas. Cuando tú le preguntas a la gente cuál es tu trabajo, es una pregunta capciosa que de hecho yo utilizo en ciertas dinámicas, pues la mayoría de las personas en automático te contestan su puesto, te contestan sus responsabilidades, lo que dice su descripción de puesto. Yo soy el auditor, yo soy el responsable del taller de mantenimiento, yo soy el director de tal área, yo llevo la mercadotecnia y demás. Y entonces, esa es parte de la problemática. Las compañías tienen culturas y estructuras que hacen que las personas tengan que casarse con su descripción de puesto y entonces se dirijan hacia allá. Cuando en realidad, les voy a cortar aquí mucho el proceso, pero lo pueden ver en el libro si alguien está interesado en ir más profundo, la verdadera respuesta es que mi trabajo en una organización no es mi puesto. Mi trabajo en una organización es hacer que la organización gane. ¿Y cómo gana una organización? Cumpliendo su propósito, siendo rentable y operando con valores éticos. ¡Wow! Esa es la realidad. Esa sería la forma de establecer que sí estamos todos en el mismo barco. Pero
lo que vemos es que la realidad nos dice otra cosa. ¿Por qué? Porque normalmente en la empresa común, hacer tu trabajo puede tener sus limitantes y tratar de ayudar a todos los demás a ganar puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque al final del día tenemos mecanismos de compensación, en inglés se les llama el performance management, o maneras de pagarle a la gente o de medir el resultado de las personas que justamente inhiben que las personas colaboren, ¿no? Eso lo dice también el Boston Consulting Group. La manera en la que están hechos los incentivos, las políticas, los procedimientos, hacen que la gente, de hecho, tenga miedo de salirse de lo establecido en políticas y procedimientos, porque puede ser peligroso para su carrera, porque los pueden correr por desatender su posición, ¿no? Fred Kaufman pone el ejemplo del fútbol, donde dice que aunque parezca mentira, en los deportes también se da. Hay defensas que bien podrían subir a atacar, pero no suben a atacar aunque podrían hacer una diferencia. ¿Por qué? Porque ellos los miden por goles que impiden, no por goles que hacen, y viceversa. El delantero que podría bajar a defender muchas veces no lo hace porque a él lo miden por los goles que anota. Entonces, por eso es que a veces hacer tu trabajo podría ser peligroso, ¿verdad? Para tu carrera. Y finalmente, lo que nos dice Fred Kaufman es algo sumamente interesante, que del mismo modo que en el mundo de la física, las teorías más importantes no están reconciliadas, tienen un conflicto, como por ejemplo es la teoría de la relatividad de Einstein contra la teoría de la física cuántica, hay un conflicto donde no se han puesto de acuerdo porque una dice una cosa y otra dice otra, pero las dos son válidas desde cierto contexto. Lo mismo pasa en las empresas. Esta es una paradoja que se ha estudiado por muchos años desde el punto de la economía y desde el punto de vista de la administración. Esas dos variables aparentemente irreconciliables es el interés propio, individual de cada persona, su propia conveniencia, y la conveniencia o el bienestar del colectivo, el bienestar individual contra el bienestar colectivo. Ahí es donde viene generalmente este conflicto y es donde hemos tratado con mecanismos suaves y duros de balancear, pero esto no se puede balancear. La conclusión de Fred Kaufman y otros incluso premios Nobel en diferentes campos como la economía es que esta problemática no tiene en sí misma una solución, es un problema sin una solución al menos matemática, pero sí se puede gestionar de mejor manera. Y ahí es donde conectamos con el mismo principio, es necesitamos una nueva forma para administrar nuestras organizaciones, para diseñarlas, para gestionarlas. Ahí es donde tenemos que ver que sí, si tenemos estos formas de organizarnos, ha sido porque evidentemente tenemos que tener maneras de no caer en el caos organizacional. Y eso sería el equivalente a tener ausencia de restricciones, ¿verdad? Una organización donde no hay políticas, donde cada quien hace lo que quiere, muy fácilmente podría caer en el caos. Sería el extremo bajo, ¿verdad? Y lo que se ha hecho es a través del diseño, ¿no? Hemos ido desenredando este nudo del caos, hemos ido generando aprendizaje, entendimiento a través de muchos años en las organizaciones y hemos llegado, por ejemplo, a este diseño que veíamos al principio, a este diseño estructurado, este diseño tradicional, pero que en el otro extremo nos lleva a la burocracia y eso equivale al exceso de restricciones. Entonces, definitivamente necesitamos una tercera vía. Y esa tercera vía es una vía que nos permita trascender las restricciones, no borrarlas porque no se pueden borrar, no irnos a la anarquía porque no le serviría a nadie, pero sí necesitamos una manera más inteligente, una manera más orgánica de diseñar y gestionar nuestras organizaciones. Algo así como lo que están viendo en su pantalla. Y es lo mucho que tenemos que aprender de la naturaleza. La naturaleza se organiza, la naturaleza es sustentable, la naturaleza cumple sus propósitos, la naturaleza cumple sus ciclos, genera balance de manera natural, genera evolución, está en constante evolución. Siempre es muy aleccionador voltear a ver a la naturaleza. ¿Qué nos enseña esto en particular? Nos enseña que con respecto a lo que estamos hablando el día de hoy, algo relevante es que las organizaciones responsivas están diseñadas así, para aprender y adaptarse rápidamente
aprender y adaptarse rápidamente en un flujo abierto de información como estamos viendo en esta parvada, donde hay experimentación y aprendizaje, donde los pajaritos se mueven y ellos solitos se van regulando, van manteniendo su distancia y demás. ¿Qué otra cosa nos enseña? La naturaleza nos enseña que tenemos que organizarnos en redes de colaboradores que, como hablábamos, no son solo los colaboradores, también son los clientes. Una empresa que pierde de vista a los clientes, pues pierde de vista muchas veces el objetivo. También sus aliados, sus proveedores, por ejemplo, y todos motivados por un propósito compartido, idealmente, ¿verdad? Que entiendan una mejor manera de trabajar juntos. Y también tenemos que entender que las organizaciones, para ser responsivas, deben estar construidas y diseñadas para prosperar en entornos como los que estamos viviendo. En este año que se ha hecho, yo creo que es el año más largo que hemos vivido la mayoría, o al menos así se siente, en tantas cosas que no nos hubiéramos imaginado, y que justo ahí es donde la responsabilidad se vuelve muy, muy importante. Tenemos que sacar todos nuestros recursos y echar mano de la resiliencia, echar mano de la capacidad de adaptarnos, de entender el entorno y adaptarnos. Y de eso se trata Responsive. Muy bien. ¿Hay hasta aquí alguna pregunta? Haciendo una pausa. ¿Vamos bien? Perfecto. Muy bien, Pris. Puedes tomar a partir de aquí. Muy bien. Bueno, ya nos explicó Víctor hace unos momentos cuáles Estás en son... mute, Pris. Ay, ¿ahí me escuchan? Soy yo. Sí. Creo que eres... Sí, sí, te escuchamos. Muy bien. Hace unos momentos nos explicaba Víctor cuáles son estos principios de las organizaciones responsivas. Propósitos, redes, empoderamiento, experimentación y transparencia. Y me gustaría a mí preguntarles a ustedes, ¿cuáles de estos principios los ven ustedes en esta imagen de la parvada? ¿Cuál ven ustedes ahí o cuál creen que sea o cuáles creen que sean estos principios de los que están aquí en la derecha que se pueden ver reflejados en lo que vimos sobre la parvada? El de propósito y redes. Propósito y redes, ok. Platícame un poquito más. ¿Cómo ves tú reflejado el propósito y las redes en la parvada? Propósito, pues, en que el movimiento es uniforme, entonces comparten el propósito de ir hacia el mismo objetivo, y redes debido a que como están en una multitud grande, gigante, pues esa red de colaboración se vuelve vital al momento de buscar ese propósito en conjunto. Muy bien. Ariadna, dices transparencia. ¿Cómo ves tú reflejada la transparencia? Pues ahí se ve cada individuo hacia dónde se mueve, ¿no? No hay forma de ocultarlo. Está claramente a la vista de todos hacia dónde va uno, hacia dónde va el otro, y entonces ahí no hay tema de equivocarse o de que hay algo oculto. Buenísimo. Dice Valeria, empoderamiento, cada uno forma parte del todo, de la red, y si uno no hace su trabajo, se pierde el flujo. Muy bien, muy valioso. Voy a moverle aquí. Muy bien. ¿Alguno más? Liz, ¿me vas a comentar? El de experimentación, porque, bueno, o sea, se mueven y a lo mejor saben hacia dónde se tienen que mover, pero probablemente se equivocan, probablemente chocan entre ellos, y aún así siguen porque tienen fijo el objetivo, y si chocan no se ponen a pelear ahí, sino siguen realmente en lo que están haciendo, ¿no? Y ya. Buenísimo. Ok, si quisiéramos implementar estos principios en las organizaciones actuales, ¿cuáles creen ustedes, ya sea por experiencia, por curiosidad o porque lo hayan visto, cuáles creen ustedes que sean los retos a los que nos enfrentamos al momento de implementar esto?
Pues de entrada resistencia al cambio, ¿no? Todo lo que provoca cambios o lo que sea un cambio no nos gusta. Resistencia al cambio, buenísimo. ¿Quién más? La parte de mantenerse alineados, creo que es bastante común que conforme pase el tiempo a las personas se les olvide por qué empezaron a hacer las cosas en un principio. Ujú. Entonces creo que es fácil que se pierda el propósito. Ok, muy bien, muy valioso. Ariadna dice self-interest, ajá, los intereses personales, mantenerse encajonados. Claro, ¿alguien más? Bien. Está. Aquí, Víctor, si se me va algo, tú me dices, ¿verdad? Pero cuando científicos intentaron aplicar esto que ven ustedes en la parvada en un entorno tecnológico y a través de un sistema poder simular esto, ellos encontraron que hay 3 reglas de la autoorganización que pudieron ver en una parvada y después lo pudieron simular en otros entornos, en otros sistemas tecnológicos. El primero es la separación, pero tiene mucho que ver con lo que comentábamos ahora en la transparencia también. Es, cada uno sabe cuál es el lugar que ocupa dentro del sistema o dentro de la organización. Y cada uno no busca separarse del otro para diferenciarse o trabajar aislado, sino reconocer cuál es el lugar que ocupa y hacerse cargo de eso que aporta el sistema. La alineación tiene que ver cómo me alineo con el otro, cómo para poder trabajar en conjunto y para poder lograr resultados de manera conjunta, tengo que saber en dónde estoy parado yo y en dónde está parado mi compañero y de qué manera entonces podemos crear esta sinergia. Y finalmente la cohesión. Estamos trabajando bajo un propósito, sobre algo, bajo algo más grande que nos lleva a alcanzar los resultados. Ay, Víctor, ya le piqué algo que no le debe haber picado a la presentación. Ya está. Ahí está. Muy bien. Esta imagen me encanta porque esa imagen refleja nuestra vida diaria y no nada más en un entorno corporativo, sino en la vida diaria cómo se ve precisamente estas reglas y la responsabilidad. Entonces, si ustedes se fijan, y aquí dice, la rotonda es más barata de construir, estadísticamente mucho más segura, pero el flujo de autos en la rotonda es mayor y funciona aún sin electricidad. ¿Por qué? Porque cada uno al momento de llegar a la rotonda va asumiendo cuál es la parte de responsabilidad que tiene. Y entonces llegas a la rotonda y no estás dependiendo de que un semáforo te diga qué tienes que hacer, sino que tú tienes que pensar de dónde vienen carros, qué pasa si tú te adelantas, si tú no esperas a fijarte si alguien más viene o no viene en alguna otra de las calles. Entonces, este es uno de los ejemplos más prácticos que podemos encontrar en nuestra vida diaria sobre esto. Ahora, me gustaría que profundizáramos un poquito en el tema del propósito. Y hace rato hablaba Víctor, y ustedes también lo mencionaban, sobre esta, al parecer, contradicción entre los intereses personales y los intereses colectivos. Y este tema a mí me encanta porque todas las personas buscamos un propósito en nuestra vida, ¿sí? Y las organizaciones están conformadas por personas para satisfacer necesidades de personas. Entonces, si las personas buscamos sentido y nos movemos por un propósito más grande, una organización que está conformada por personas no podría también tener un propósito más elevado que solamente ser rentable. Podría existir, y de hecho es posible, al considerar los propósitos personales de las personas que integran una organización, integrar desde este propósito personal cómo yo contribuyo al propósito más grande de la organización y cómo contribuir a esta organización más grande y este propósito más elevado me ayuda a mí a encontrar sentido también en mi trabajo. Y ahí es donde en este péndulo, en lugar de quedarnos o ser rentables o movidos por un propósito, podemos encontrar esta polaridad donde podamos las personas ir movilizando nuestros intereses personales para poder contribuir a un propósito más grande. ¿Sí?
Así como el cuerpo produce glóbulos rojos, el propósito del cuerpo no es solamente producir esos glóbulos rojos, sino que los glóbulos rojos le permiten mantenerse vivo, ¿sí? Del mismo modo en una organización, por supuesto que necesitamos el recurso económico y por supuesto que necesitamos ser rentables, pero el propósito de una organización no es ser rentable. El componente económico le permite a la organización cumplir un propósito mucho más grande. Y algo muy particular en un propósito organizacional, en un propósito superior, es que el propósito no es solamente aspiracional, sino que inspira y moviliza a la organización. Responde la pregunta ¿para qué existimos? ¿Sí? Y eso también cuando lo bajamos a las personas, ¿para qué existo yo? ¿Y cómo yo contribuyo a esta organización? Es ahí como se empieza a hacer esta alineación trascendente, como me gusta llamarle. ¿Okay? El propósito, un propósito superior, no nada más declarado y pegado en la pared, sino que se traduce y alinea estrategia, cultura, procesos, políticas, que inspira a las personas, que les permite integrar su propósito para que las personas encuentren pertenencia y contribución. Ese propósito es el que puede además llevar a la organización o al negocio a encontrar alianzas y sinergia con sus stakeholders. No es un propósito que se queda nada más aquí, sino que trasciende incluso, creando un ecosistema. Pero algo súper importante, y eso sí nos quisiéramos nosotros resaltarlo, es esta frase de Richard Barrett que dice que la cultura de una organización nunca va a ser mayor al nivel de conciencia de sus líderes. Y es aquí donde cada uno de nosotros nos volvemos responsables de de qué es lo que estamos modelando e inspirando en la organización para que podamos todos llegar a ese propósito más grande, ¿sí? No hace falta solamente tener declaraciones, se tiene que bajar a la práctica y una práctica consciente, y de eso se trata. Víctor, continúa, adelante. El tema central, sin duda, es conciencia. Lo estaremos viendo a lo largo de toda la evolución de este evento. Creo que mucho de lo que se ha hablado toca en propósito, pero en conciencia. Entonces se vuelve un tema nodal. Independientemente del método y el enfoque que se use, las herramientas que se utilicen, mucho depende de la conciencia. ¿Por qué menciono esto? Porque al día de hoy hay un sinfín de enfoques, perspectivas, métodos, técnicas, herramientas, que aquí solamente les pongo una pequeña semblanza de algunos de los que están disponibles hoy día, de varios probablemente se vaya a hablar en esta cumbre. Está Holacracy, que es este mecanismo, este sistema, si lo queremos ver así, de gestión de empresas, que más bien es de autogestión de las organizaciones, sumamente interesante, ha generado casos de éxito. Está Lean, que viene desde el tema de las armadoras de autos japonesas, de Toyota. Está Responsive Org, que estamos hablando, y que nosotros en sí no promovemos como tal un método, sino los principios. Lo interesante de Responsive, los principios que hemos identificado, que solamente se identifican, es que es importante verlos presentes en cualquiera que sea el método. Está Rework, está Semco Style de Brasil, de un caso de éxito brasileño muy interesante. Está Sociocracy, en el cual en parte está inspirado Holacracy. Y está TEAL, las organizaciones TEAL, que se hizo muy famoso por el libro de Reinventando las Organizaciones. Hay un sinnúmero de enfoques. Algo muy importante es que estamos presenciando una nueva era. Estamos en un punto nodal de la historia donde por muchas razones, y si ya teníamos varias, la pandemia vino todavía a darnos un buen empujón. Creo que la pandemia vino a adelantarnos, y dicho por expertos, entre 7 y 10 años, la agenda de tecnología, la agenda de trabajo remoto y la agenda de evolución de las organizaciones. Entonces, presentamos esto porque no se trata de encontrar un solo sabor. Lo que estamos convencidos es que es tener la capacidad de saber que como la parvada vas a tener que experimentar, vas a tener que probar y vas a tener que seguir adaptando. Y va a haber cosas de un elemento, de una herramienta, de un enfoque que vas a combinar con otros, porque cada empresa es un organismo distinto. Y eso es muy importante tenerlo en mente. Entonces, desde la perspectiva de Responsive, no hay una solución que le quede a todos.
lo importante es saber que hay varios enfoques de los cuales tenemos la responsabilidad en cada organización de adaptarlo a nuestra cultura y al momento que estamos viviendo. ¿Ok? Es como en el enfoque de diseño, que se habla de que tenemos una fase convergente, muchas opciones, y luego tenemos que elegir y así. Y esto es un patrón de evolución que se repite y que Design Thinking está basado en eso. Los productos más exitosos están diseñados con este diseño de pensamiento y es porque en realidad muchas de las cosas en los negocios y en la naturaleza funcionan así. Ejemplo de esto, la compañía Zappos, una compañía en los Estados Unidos sumamente exitosa. Si no conocías Zappos, te invito a que indagues lo relevante que es Zappos para todo esto que estamos hablando, porque fue pionera y ejemplo de cómo implementar varias de las técnicas. De hecho, muchas de las que ves ahí, Zappos las intentó. Algunas las sigue usando, otras las abandonó, otras las evolucionó. Es un collage de esto, pero lo importante ahí fue la conciencia de su líder, el propósito de la organización, el enfoque que le dieron, la visión. Esta es una imagen de una lámina que se hace a mano mientras alguien está hablando. Este fue el caso de John Bunch el año pasado, en 2019, en Las Vegas, que se hizo la conferencia Responsive. Mientras el director general de Zappos hablaba, pues estos artistas hacían esto. Y lo que vemos aquí es, bueno, hay muchas cosas en esta lámina de lo que te podría hablar de lo que significa Zappos y por qué muchas personas volteamos a ver a Zappos como un referente. Es que Zappos siempre va un paso adelante. Hoy día Zappos ya tiene resueltas muchas cosas y sabe que otra manera de ejercer poder en la organización es el presupuesto. Bueno, ahora Zappos está experimentando con que cada departamento, cada unidad tenga su propia cuenta de banco, su propio presupuesto, porque se han dado cuenta que ese era un límite a la responsividad. Decían, todo lo demás ya lo tenemos más responsivo, pero el presupuesto sigue siendo un mecanismo de control. Solo por darte un ejemplo del tipo de cosas vanguardistas que empresas como Zappos en los Estados Unidos han hecho. Aprovecho para rendir un tributo a Tony Hsieh, que es el fundador de Zappos, que fue su director general hasta el año pasado, se retiró, que nos acogió en la conferencia de Responsive el año pasado en Las Vegas. No había querido participar y cuando participó dijo, no solo quiero participar, quiero que hagan la conferencia aquí. Hicimos la conferencia, estuve yo participando en el equipo y fue impresionante estar cerca de él, ver su energía, ver lo que había creado. Desafortunadamente falleció en un incendio hace una semana y pues creo que para muchas personas de la comunidad ha sido todo un hito, ¿no? Entonces, él decía, no me lloren, celebren mi partida porque todo es energía y la energía ni se crea ni se destruye. Entonces, buen viaje, Tony, donde quiera que estés. Aquí está una de sus citas famosas donde él lo que decía, no solo porque algo no lo puedas medir, quiere decir que no debas hacerlo. Por ejemplo, ¿cuál es el retorno de inversión de darle un abrazo a tu madre? ¿No? Pues una de sus citas más famosas está en una de las paredes de las oficinas. Pero decía yo, el tema es que siempre hablamos generalmente de compañías allá, lejitos, en algún otro lugar, ¿no? Con líderes muy inspiradores, pero pues que no hablan ni siquiera nuestro lenguaje. Y entonces en México tenemos el caso de Gluo, que nos acompaña, de hecho, Jaime y Lisette, que han sido también muy activos en el movimiento Responsive en México. Y este es el caso de estudio. Gluo es una compañía que definitivamente está desafiando la manera de diseñar y de vivir una organización con valores en México. Y Gluo ha logrado posicionarse como una agencia de experiencia y productos digitales. Es una empresa que es una mezcla entre tecnología y entre marketing, que la está rompiendo en el país. Ellos inician en 2003, le llaman el año cero. Pueden ver aquí a estos jóvenes, pues con toda la ilusión de hacer su propio emprendimiento, de experimentar, y como dice aquí, de pronto, sin darse cuenta, ya eran 70 personas, ¿no? Tuvieron un crecimiento fuerte, rápido, explosivo, y como toda empresa que va creciendo, tuvieron sus retos. Los dolores del crecimiento que le llaman, ¿no? Solo por resumir rápidamente qué pueden hacer en el caso de ellos, lo que ellos nos comparten es personas abusando de la libertad, de la confianza,
dilemas sobre la cultura entre los propios directivos, fundadores de la empresa, y empezaron a ver las divisiones, lo que veíamos, estos silos, este síndrome del bote, ¿verdad? De, pues el agujero está de tu lado, sin saber que estamos en el mismo barco. Ellos lo vivieron en carne propia. Así es que, entre otras cosas, uno de sus mecanismos fue irse al enfoque duro, para tratar de enderezar el barco, ¿verdad? Irse al enfoque duro donde, bueno, pues entonces vamos a poner reloj checador, donde nos vamos a llenar de reglas y procedimientos, manuales, donde pues vamos incluso a los despidos, al castigo, ¿verdad? Al enfoque duro. Pasaron por ahí. Y eso no detuvo de todas maneras la caída y que viniera la crisis, al punto tal que empezaron a tener problemas económicos, la rentabilidad no estaba siguiendo el propósito, no estaba llegando a esa rentabilidad, se endeudaron, una deuda importante, y empezaron a perder gente, que esto es brutal y natural cuando esto empieza a ocurrir, cuando el talento se empieza a ir, porque hay esa desconexión entre propósito, entre comunidad, en tener un ambiente, saludable para trabajar. Y entonces se plantearon vender la empresa, cerrarla o qué hacer. Ellos sentían que no había forma. Y miren lo que son las cosas, ¿no? La adversidad es el mejor maestro. Estuvieron de rodillas a punto de cerrar la empresa y viene la inspiración. La historia que cuenta Jaime, uno de los 3 fundadores, es que de alguna manera llega a sus manos este libro, Conscious Business, de Fred Kaufman, que habíamos hablado. Y este libro es la punta de lanza. La historia es mucho más larga, mucho más rica cuando la cuentan ellos. Yo aquí estoy resumiendo la historia, pero este es un hito muy importante en su historia. Cuando llega a ellos este concepto de se puede tener conciencia en los negocios, y de hecho tener conciencia en los negocios o hacer negocios conscientes es más rentable y te da más significado y te da un desarrollo no solo en el negocio, sino como seres humanos. Y entonces, a partir de ahí, empiezan a explorar con esto. Resumiendo la historia, empieza esto a funcionar, le empiezan a encontrar el sentido, y pronto vuelven a ser un grupo de 70 personas, pero ahora la pregunta es, ¿cómo crecemos al ritmo que la organización está volviendo a crecer sin que nos pase lo mismo que ya nos había pasado? Y entonces, lo que han hecho desde aquel tiempo, y que admiro de ellos, están siempre pendientes de las mejores prácticas y siempre dispuestos a, lo que dijimos aquí, experimentar, aprender también con el error, resolver lo que no se deba volver a hacer, pero intentar y siempre confiar en las personas. Han tomado mucho de Netflix, de la cultura de Netflix, de HubSpot, de Zappos, que hemos visto, de Semco, de este hombre, Semler es el apellido, de Brasil, que también fue un gran avance hace algunos años, y de ahí se han inspirado para forjar su propia cultura. Han creado un libro de cultura que es realmente una joya, una obra de arte, que yo generalmente invito a las organizaciones a que lo hagan. Este libro de cultura, entre otras cosas, pues evidentemente tiene sus valores, pero no solo los valores, sino tiene una serie de parámetros que les ayuda a que sea una cultura donde no tenga que haber tantas reglas, donde si vivimos los valores que decimos y nos enfocamos en el propósito, ganar no es que yo haga lo que dice mi job description, mi descripción de puesto, ganar es que gane la compañía, siendo rentable y persiguiendo un propósito ético, y han experimentado con cosas que no es sencillo en nuestro país, que no es sencillo con nuestra regulación y con nuestra cultura, como por ejemplo, han experimentado con que sus colaboradores propongan su sueldo. Hay una serie de parámetros de qué tiene que pasar para que tú propongas tu sueldo, pero existe. Esto es muy vanguardista y esto no lo puede hacer una empresa tradicional con las ataduras que se tienen. Están enfocados en el crecimiento y desarrollo de su gente, con capacitación, entrenamiento, con una serie, pero sobre todo con la cultura, a través de la cultura. Y una medida de éxito de ellos, las cosas van bien en la medida que se mantienen con un número reducido de reglas. Cuando ellos ven que tienen necesidad de empezar a poner reglas, saben que algo no va bien porque eso ya lo vivieron. Entonces, esa es una gran alerta. Hoy día son casi 100 personas de nuevo, sus deudas están pagadas, 2019 fue año récord para ellos,
mantienen 3 clientes bastante grandes, empresas muy importantes de este país, desde hace 12 años. O sea, algo hacen bien que 3 de las empresas más grandes de este país confían en ellos desde hace 12 años. Y tiene que ver con esa conciencia de los líderes que nos hablaba Priscila. Así es que es todo un caso de estudio, todo un caso de éxito. Y pues vemos la foto más reciente del año pasado de su reunión anual, donde está este equipo unificado con un propósito común, con esa enorme sonrisa que ha logrado todo esto, que se dice rápido, que yo lo resumo aquí rápido, pero es una historia radiante, una historia muy importante. Y que además, también tengo que decir que han sido muy activos, son activistas del movimiento responsive. Evidentemente vibramos en la misma frecuencia y ha sido una inspiración mutua, tanto ellos para el movimiento de responsive como el movimiento responsive para ellos y las conexiones que esto ha permitido conectar. Yo estoy aquí hablando hoy día porque el movimiento responsive me conectó con una persona en Francia, que a su vez me conectó con Alan, y aquí estamos hoy. Y estábamos todos viendo esta historia. Pues bien, así es que con esto terminamos. Tenemos unos muy pocos minutos para concluir. Si no me equivoco, tenemos 10 minutitos. Entonces, Priscila, ¿qué les queremos preguntar? Bien, pues nos quedan 5 minutos. Entonces, a manera de conclusión, a mí me gustaría preguntarles y que vayamos construyendo entre todos, ¿qué de lo que está operando actualmente en las organizaciones es algo que sí queremos conservar? ¿Qué puede ser que hables tú de tu organización en la que tú trabajas, la que tú acompañas, pero qué vemos hoy en día que sí nos gustaría conservar y mantener? Algo debe haber. El propósito por el que existe. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien más? Nos quedamos con el propósito por el que existe. Ok. Queremos conservar el propósito por el que existe la organización. Muy bien. ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Qué debemos cambiar en la organización de la manera en la que está operando actualmente para poderla hacer una organización más responsiva y consciente? ¿Qué necesitamos cambiar? Igual, Ariana, si quieres también puedes. Ajá. ¿Liz? Bueno, pienso yo que una de las cosas principales y que es como un pilar, es la mentalidad de los líderes. Una vez que cambia la mentalidad de los líderes, eso fortalece el otro pilar que puede ser la cultura de la empresa. Y también creo yo que, y en mi experiencia, creo que también algo que importa es el contratar a personas o el que entren o sea, que trabajen contigo, colaborar con personas que también son afines con ese propósito, con esa mentalidad. No estoy diciendo que todos debemos pensar igual, ni que todos tenemos que tener los mismos valores sí o sí. Sin embargo, creo que sí es un pilar para que todos tengamos un propósito alineado al de la empresa, ¿no? Ok, entonces te escucho y lo que entiendo, lo que dices es que necesitamos cambiar la mentalidad de los líderes y que con ello también cambie la cultura. Muy bien. Y lo tercero que dijiste, creo que entra más en nuestra siguiente pregunta. ¿Qué necesitamos incorporar a las organizaciones? Entonces, entiendo que sería incorporar personas que también vibren con este mismo propósito, que comparten también estos valores de esta mentalidad. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Eso fue lo que dije. Muy bien. ¿Alguien más incorporaría algo adicional a sus organizaciones para volverlas más responsivas y conscientes? Algo que hoy no tienen, que agregarían. Creo que sería muy importante que los modelos de cultura estén alineados con las actividades. Siento que muchas veces los valores, responsabilidades y demás cosas son muchas veces una hoja que está anotada y un póster que está pegado en la empresa, más que una cultura que realmente se refleje en las actividades o en las responsabilidades que tienen los colaboradores. Buenísimo. La gran diferencia entre la cultura declarada versus la cultura emergente y que realmente está sucediéndose.
si esta cultura emergente es coherente con esta cultura declarada, o si la cultura emergente está, lo que se está produciendo es contrario a esto declarado, precisamente porque no hay una mentalidad, no hay valores encarnados, no hay claridad en un propósito y no hay alineación. Muy bueno lo que trae. Otra charla que lideró Priscila, surgió esto mismo, y sería como lo que nos dice Max, es incorporar coherencia y congruencia. Puede estar lo demás, pero si no hace sentido el audio con el video, pues de nada sirve, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Creo que también la forma de cómo contratar a la gente, ¿no? Es decir, en la empresa hay muchos perfiles, en general técnicos, administrativos y gerenciales, y se les contrata por sus habilidades específicas en estos niveles, digamos, ¿no? Pero creo que para llegar a donde mencionan es como que sí necesario tomar en cuenta qué tanto resuenas con esos valores, ¿no? Porque si bien, pues sí, si los valores no están, no hacen clic contigo, pues aunque seas buenazo en finanzas, pues no vas a resonar con ese grupo, ¿no? No funcionaría. Muy bien, Ariadna, te agradecemos esa participación y todas las que tuviste, de verdad, a todos su presencia. Ya estamos a segundos, ya nos están llevando a la sesión principal. Pues nos despedimos. Agradezco muchísimo a Priscila. Aquí están nuestros datos. Nos pueden encontrar en priscila.porcini@gmail.com y victor@wowlabs.com. Esperamos que esto haya sido algo útil y que proponga hacia un nuevo futuro, que los motive, los lleve y los guíe. Muchísimas gracias a todos y cada uno. Debería aparecerles un botón que dice dejar el breakout room, leave breakout room. Hay que oprimirlo para que nos lleve a la sesión principal. Nos vemos allá. Gracias. Hola, está muy fuerte, Ale. Podemos bajarle y estás compartiendo pantalla. No, solo quería compartir el mío. Ya sé yo que muy buen cierre. Eso. Bueno, primero, antes que para poder cerrar nuestro bloque de manera muy formalmente del Ágora, de nuevo, muchísimas gracias a Mauricio, a Karen, a Adriana, a Mario, a Jonathan, a José, a Matt, a Víctor, a Priscila y a Tercio por habernos compartido, a quienes estuvimos en esta Ágora de Reimagina. Mañana tenemos otra Ágora. Voy a compartir rápido mi pantalla en un momento para hacer el cierre, pero muchísimas gracias y tal vez de manera simbólica agradecer a todas ustedes y a todos ustedes que han estado el día de hoy en el Ágora, en los talleres, en las conferencias, en las presentaciones en el panel. Muchísimas gracias. Me gustaría entonces, siendo las 5:22 y sin la intención de tomar lo que habíamos programado así como media hora, pero sí hacer un recuento del día de hoy para poder y presentar lo que viene mañana y que estén todas y todos enterados. Entonces voy a compartir mi pantalla y les invitaré. Voy a hacer un recorrido rápido por lo que se ha estado haciendo por parte del equipo también de Reimagina 2020, de esta cumbre virtual, de estar haciendo un registro en tiempo real en el Twitter, en Facebook, que les invitamos visitar. Y entonces, pues lo que nos fueron compartiendo desde la serie Reconoce con Olivier, Ana, Pedro y Gustavo en referencia a sus ejemplos de organizaciones, de ecosistemas de organizaciones, el trabajo que hace el Purpose Foundation, el trabajo de Gustavo en Argentina con gobiernos locales, y me quedo con estas frases de delegar y confiar, alineación y servicio al propósito, sentir tensiones y permitir realizar cambios en las organizaciones,
fue uno de los elementos que nos fueron compartiendo en esta primera parte de la sesión. Eso nos llevó después a las conversaciones Reconecta también, en grupos pequeños, y poder abrir ese espacio de conversación para después, y seguiré subiendo y esperando que no me falle el internet de la Maravilla, a nuestro panel para conversar sobre organizaciones humanas. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y a Marcial como facilitador. Creo que fue una conversación muy interesante, muy amena, muy sincera, de quienes han transformado sus organizaciones, explorado, poniendo a las personas en el centro y aquello desde cada uno de sus sectores a realmente explorar maneras diferentes de ser y hacer empresa. A mí me gustó mucho la sinceridad, ¿no? Y la conversación amena y franca. También me encanta, como ustedes ven, hemos tenido muchos acentos en español y un poquito de portuñol y un poquito de inglés y español, pero eso también nos habla de la diversidad lograda en el evento, para que también en la serie Reconoce, Karen y Jorge nos hayan compartido acerca de su experiencia como startup, y la búsqueda de que, y el entendimiento que Karen nos decía, el mapa no es el territorio, hay que recorrer el camino en esta búsqueda hacia ser una organización TIL en su caso. Jorge hablando del triángulo de hierro, buscando clarificar cómo, de alguna manera reflexionando el trabajo que han realizado en Ten Pines. Y bueno, también tener la participación de Ten Pines y su experiencia en ir adoptando diferentes modelos desde la sociocracia, OBM, en el desarrollo de su propuesta. Nos dio mucho gusto verles también en el Coffee Break interactivo a mediodía, que fue posterior a la presentación de Matt, compartiendo su experiencia en Earsoft, y ahorita en el Ágora teniendo la oportunidad junto con José de profundizar en la propuesta de Radical. Muchísimas gracias a quienes dieron talleres, a Priscila, Xavi, a Marta, a Hugo, Carolina y todo el equipo Brave Job, Valentina, Varina, Florencia y Daniela, en lograr esa interacción en los talleres y su participación, ¿no? Hablando sobre comunicación no violenta, propósito, la reinvención del trabajo, y bueno, creo que esto fue muy enriquecedor para quienes logramos participar. También siempre tímidos en algunos momentos y bueno, esperando que esto haya logrado también la alineación, como decía Priscila, entre el propósito de, por ejemplo, en ella, a poder participar en Reimagina y compartirnos esto. Y pues finalizando esta tarde, pues el Ágora, muchísimas gracias de nuevo para poder conversar sobre los diferentes movimientos, modelos e iniciativas que tienen ya una expresión en Latinoamérica y que emergen, muchos de ellos, en Latinoamérica. Y pues muchísimas gracias. No sé si el brindis es una promesa muy grande, pero sí al menos la intención de que podamos disfrutar el logro de iniciar este camino. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por ser parte de, y tal vez abrimos, dar la oportunidad a que una o dos personas puedan compartir, si gustan, su evaluación del día y poder ir haciendo este cierre. Yo me voy a callar para dar la posibilidad de que alguien más tome la palabra, de quienes estamos todos aquí. Estamos 55 personas conectadas de diferentes partes de Latinoamérica y nos da muchísimo gusto haber tenido este primer día. El día de mañana, importante poder recalcar que inician las sesiones de nuevo a las 9 de la mañana, hora de la Ciudad de México,
con la conferencia de Coldo de KVK Emocionando, también un caso muy concreto de su experiencia como CEO de Irizar, pero después toda la experiencia que han ido acumulando durante años en esta organización de KVK Emocionando. Creo que algo que te habíamos puesto como meta era lograr el balance entre la teoría y más la práctica, entre casos reales que estemos viviendo y podamos ver en Latinoamérica, y también logrando ese balance entre conversar, lanzar ideas sobre el tema de gestión, comanejo y copropiedad también. Y creo que eso ha sido gracias a la participación de esta comunidad de Reimagina 2030 y su involucramiento en el diseño y su disposición a poder compartir todo esto. Pues mañana de nuevo, conferencias, ágoras, conversaciones Reconecta, paneles, coffee break interactivo, talleres, y finalizamos con lo que le llamamos círculos de colaboración, espacios en los que quieran conocer e involucrarse más sobre esta iniciativa Reimagina 2030, lo pueden hacer y conectar. Ahora sí, muchísimas gracias y abro la posibilidad de que alguien quiera agarrar el micrófono. Yo quiero hablar. Primero quiero decir que estoy sumamente agradecida por la oportunidad. A Alan, al equipo de Reimagina, creo que han hecho un trabajo excelente en unirnos aquí a todos, y la jornada de mañana también, que se viene buenísima, pero desde ya decir que espero que esto sea como el inicio de algo que se vaya fortaleciendo para que Latinoamérica de verdad reinventemos las organizaciones y trabajemos alineados y alineadas todos. Así que un placer y se pasaron. Aquí, como decimos en Chile, estuvo buenísimo, increíble y muchas felicitaciones. Y como dicen en Open Space, y gracias Vale, ahí está el micrófono en medio del círculo. Pues aprovecho, yo también quiero dar las gracias por crear este espacio tan nutrido con la perspectiva de cada uno, y me encanta poder ver en la práctica materializado este sueño de crear ecosistemas colaborativos y poder ver que es una realidad y que podemos nutrirnos entre todos. De verdad llena el espíritu, enfoca la mente y nos mueve a trabajar para dar estos resultados. Muchas gracias, Alan, y a todo el equipo de Reimagina por esto. Pues ha sido un gusto haberme encontrado a Reimagina y a tanta gente dispuesta a cambiar no solo las organizaciones, sino el mundo también. Y pues bueno, yo encantado de seguir por esta ruta que es muy prometedora. Muchas gracias a todas y todos. Bueno, pues yo aprovecho para felicitar a todo el equipo para la realización de este gran evento, que es efectivamente un eslabón de conexión, y creo que las personas necesitamos eso, y hoy más que nunca necesitamos comunidad, necesitamos táctica, y la manera de evolucionar nuestras organizaciones definitivamente necesita de estos foros para que podamos seguir haciendo conexiones. Creo que muchos de aquí, algunos fuimos conectados de diferentes maneras gracias a foros, y creo que llegó el momento para que Latinoamérica sea también ya semillero, y más que semillero, sea ya cuna de ejemplos de organizaciones reimaginadas en la práctica. Gracias y felicidades. Pues muchas gracias por las aportaciones también en el chat, y pues no nos despedimos, más bien nos vemos mañana. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde y noche. Hasta mañana. Mañana, adiós. Gracias, muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Muchas gracias. Chao. Hasta mañana. Gracias por todo.